¿Cómo están? Comenzamos un nuevo capítulo de Ciencia y Tecnología. Planeta Futuro no se detiene. Y comenzamos con un hallazgo internacional. Fíjese que hace muy pocas horas un joven minero en Canadá estaba retirando estiércol, se topó con algo duro, llamó a sus compañeros y desenterraron lo que vamos a ver a continuación. Señor director, ¿podemos ver la imagen, por favor? Porque este es un hallazgo, uno de los más importantes de la paleontología mundial. ¿Tenemos las fotografías o no? Vamos a ver, señor director, si está la fotografía por ahí, porque lo que desenterraron fue esto. Es realmente impresionante. Estamos viendo una cría completamente preservada, entera, de un mamut lanudo que vivió en el Pleistoceno, que murió hace unos 35.000, 40.000 años. Todo esto en Yukon. Esto está al lado de Alaska, en Canadá en este caso, y fue enterrado y congelado en el mejor refrigerador natural que tenemos después del hielo. Estamos hablando de la tierra congelada, más conocida como permafrost. Se descubrió a este ejemplar, el segundo mejor conservado del mundo completo. El anterior era un poquito más grande, pero no estaba tan bien conservado como este y se encontró en Siberia el año 2007. Este está en un estado casi intacto. Es sencillamente espectacular. Uno de los hallazgos paleontológicos más importantes, al menos en América del Norte. Le preguntamos a un paleontólogo, ¿qué maravillas podemos descubrir? Porque esto recién es el descubrimiento, todavía no se comienza a investigar. ¿Qué nos puede contar este bebé gigante? Escuche. Probablemente este animalito se quedó atrapado en un barro, en un clima que de por sí ya era bastante frío durante la última glaciación. Y sobre todo con las tecnologías que hay ahora, que permiten escanear, examinar los tejidos en detalle, y se va a poder hacer muy buena genómica y proteómica también, pero yo diría que lo más espectacular es el tejido blando, tenerlo absolutamente preservado. El nivel de información es muy grande. Vamos a hablar también de una nueva investigación que se ha publicado en una importante revista científica y que tiene que ver con la batalla contra el cáncer. Fíjese que científicos suizos se dieron cuenta de que la metástasis, el proceso en el que un tumor se expande y genera nuevos tumores en otras partes del cuerpo, funciona más de noche. Es decir, los tumores o la metástasis es más agresiva de noche. Para entender esto, señor director, veamos un video con la que es quizás la mejor explicación de lo que es la metástasis. Aquí tenemos un tumor, como ustedes pueden ver. Hay algunas células que se escapan, se separan del tumor principal, se meten al tracto sanguíneo, en este caso al torrente sanguíneo, mejor dicho, se meten a las venas y viajan hasta otras partes del cuerpo. En ese camino, muchas son eliminadas por nuestro sistema inmunitario. Sin embargo, se están aprovechando, y ahora lo descubrieron, de una desventaja. El ciclo circadiano, es decir, nuestros tejidos, nuestras células tienen relojes, funcionan diferente en diferentes momentos del día. Y estos tumores aparentemente aprovechan esta ventaja. ¿Por qué? Porque nuestras defensas en la noche, cuando estamos descansando, no funcionan igual, no vigilan igual. Y por lo tanto, el 80% de la metástasis, el 80% de la actividad de estas células que son metastásicas, se da cuando estamos descansando, es decir, de noche. Esto puede sonar leve, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque podría cambiar la forma en que damos la quimioterapia y la radioterapia. Podría mejorar la eficiencia. ¿Cómo? Con el concepto de la cronoterapia. ¿Qué significa esto? Se lo preguntamos a un especialista. Esto puede llevar a estudios clínicos donde se pueda, de forma sistemática, analizar las consecuencias de entregar quimioterapia o radioterapia a distintas horas del día para distintos tipos de pacientes. Puede que haya diferencias medianamente significativas o pudiéramos ver que efectivamente causa cambios notables en cómo un paciente puede responder. Entonces, esto da un sustento científico a diseñar nuevos protocolos de intervención. Le tengo dos datos muy interesantes respecto del cobre que probablemente no sabía. ¿Sabía usted que el metal rojo que tenemos en nuestro país, que es muy importante para nuestra economía, comenzó a formarse cuando los grandes dinosaurios habitaban nuestro planeta? Ese es un dato. El segundo, ¿sabía usted que el mismo proceso de subducción de las placas, la Nazca, la sudamericana, que genera los grandes terremotos de nuestro país, también hace posible que se deposite el metal, genera este metal bajo nuestra superficie, en la corteza? Son datos que ha estudiado durante muchos años una científica, una geóloga muy destacada, muy joven también de nuestro país, que se llama Irene del Real. Ella además está estudiando la huella química, los componentes químicos que nos cuentan la historia de millones de años de formación de nuestro planeta. Ella, como ustedes lo ven,
ha ganado un premio, ha sido reconocida por la UNESCO y por L'Oréal como las mujeres más destacadas, no en Chile, no en América Latina, en el planeta. Porque gracias a lo que ella está haciendo, por ejemplo, podríamos saber dónde hay en este caso, cobre. Algo que va a ser muy importante, por ejemplo, para convertir en realidad el sueño de la electromovilidad, para limpiar la matriz energética. ¿Por qué? Porque ella logra saber, con una especie de herramienta, químicamente, dónde puede haber cobre, pero ahora muy bajo la superficie, muchos kilómetros incluso bajo la superficie. Y ella fue destacada entre científicas de primer nivel, de nivel mundial, y hoy es una embajadora chilena, un tremendo orgullo. ¿Qué es lo que está estudiando? ¿Por qué es tan importante su área de investigación? La geología económica. Escúchela. Queremos pensar en un futuro que sea carbono neutral, donde prime la electromovilidad, por ejemplo, donde haya más energías renovables. Todo eso requiere de mucha materia prima, de muchos metales. En general, los depósitos de cobre cada vez los encontramos a mayores profundidades, y eso no es porque haya menos cobre, sino porque en realidad los depósitos que están más cerca de la superficie, eso ya hemos logrado encontrarlo. Entonces, que además juega otro concepto, es que tenemos que ser mejores en buscar más cobre, que probablemente esté a mayor profundidad. Me lo dijo también Irene, con mejor tecnología, con menos impacto y con mejor trabajo con las comunidades. Felicitaciones, Irene. Tremendo ejemplo para las niñas que quieren ser científicas en Chile. Bien, vamos a avanzar. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de una tecnología de inteligencia artificial que algunos podrán encontrar controversial. ¿Usted conoce a Alexa, este asistente de inteligencia artificial, parlantes, uno puede hablar con ellos? Son de Amazon, ¿no? Hay varias generaciones. Bueno, esta semana, en la conferencia internacional que hace Amazon para hablar de inteligencia artificial, dieron a conocer algo que ha generado polémica a nivel mundial. Resulta que dentro del desarrollo de estos parlantes inteligentes a los que uno les puede hablar, pedirle cosas, contarles chistes, etcétera, están proyectando la función de poder recrear. Escuche bien, recrear las voces de personas que han fallecido. Todo esto para generar empatía, tal como usted está escuchando. Y lo mostraron con un ejemplo de un niño que le pedía al parlante, a Alexa, Alexa, léeme este cuento, pero con la voz de mi abuela. Y Alexa lo leía con una voz que suena muy parecida, que suena casi igual a la voz de su abuela fallecida. Esto ha generado mucha controversia, mucha polémica. Algunos ya hablan de que series como Black Mirror, que han mostrado estos futuros distópicos, se podrían hacer realidad. ¿A usted le gustaría escuchar la voz en el día a día de un ser querido que ha perdido? ¿Lo encuentra ético? ¿Encuentra que tiene un buen propósito? ¿Es conflictivo para usted? Bueno, es parte de las decisiones que están tomando, pero también es parte de las posibilidades que ha generado esta tecnología. Conversamos con un especialista para poder entender esto. ¿Cómo es posible que con poca voz, porque esto se puede lograr con menos de un minuto de registro de voz de la persona fallecida, cómo es posible que esto se pueda lograr? ¿Hay más ejemplos? Escuche. Ejemplos claros están presentes en películas tan importantes como The Mandalorian, donde tenemos no solo la cara de Mark Hamill, sino también su voz desarrollada digitalmente, la voz de Andy Warhol en su documental, y lo más importante, la voz de Val Kilmer, quien la perdió afectado por un cáncer a la garganta, y por supuesto en todos los deepfakes que hemos visto hoy por hoy. Tenemos 10 años de una tecnología que está recién comenzando. Una discusión que de hecho está recién comenzando. Atención, es el avance de la tecnología. Hay que discutir todo esto. Y con esto llegamos al final de este segmento de Planeta Futuro.